Hola, bienvenidas, bienvenidos. Gusto de saludarlos. Nos vemos nuevamente esta semana para poder trabajar un nuevo tema que es discernimiento comunitario. Nosotros la semana pasada ya trabajamos discernimiento personal y pudimos ahondar un poquito más en eso, ¿verdad? Yo les comentaba al principio de ese módulo que quizás muchos de nosotros ya teníamos experiencia en un discernimiento personal, pero siempre es bueno recordar. Entonces, la semana pasada lo que nosotros trabajamos y lo que vimos claramente fue cómo hacer este discernimiento personal, qué significa y que finalmente todos los seres humanos podemos discernir, ¿verdad? Pero nosotros cuando lo llevamos al ámbito nuestro, que es el ámbito espiritual, lo veíamos de esta libertad de los hijos de Dios. Claramente todos los seres humanos tenemos esta posibilidad de decidir qué hacer, ¿verdad? Eh, entre escoger en algunas cosas, y yo les decía, y que San Ignacio lo dice también, no siempre es escoger entre el bien y el mal. Muchas veces entre escoger entre dos cosas buenas, ¿verdad? O entre cosas muy difíciles, como lo que nos está pasando hoy en día, que cómo escoger dentro de esta enfermedad que estamos teniendo y que muchos médicos lo están viviendo, a quién salvar, ¿cierto? A quién priorizar. Por lo tanto, hay decisiones fuertes en la vida que tomar y hoy en día estamos viviendo realmente un tiempo de elegir. Yo en lo personal trabajo, como se los comenté, con muchos jóvenes. Entonces ellos me dicen, profesora, yo tengo que elegir si cuidarme de no enfermarme o elegir ir a trabajar para mantener a mis papás que son mayores y que están sin trabajo. Por lo tanto, estamos viviendo un momento de discernimiento personal muy fuerte en donde vamos a necesitar herramientas para saber cómo discernir en cada momento, ¿verdad? Saber también que este discernimiento, y lo decíamos la vez pasada, es un proceso. No es que yo tenga que decidir inmediatamente ya, sino que tengo que hacer un proceso de análisis, un proceso de conocimiento para poder decidir. Y todo va dentro de mi libertad. Nosotros desde el ámbito espiritual hablamos desde la libertad que Dios nos da, esta libertad que solo tenemos los hijos de Dios, que somos todos los seres humanos, ¿verdad? Entonces, muchas veces hay personas que disciernen de mala forma y repercuten en los demás. Hay decisiones que afectan a los demás. Por eso es importante siempre estar despierto a la voluntad de Dios y poder elegir desde lo que Dios quiere. Claramente a veces esto parece muy romántico, ¿verdad? Así como, ¿cómo siento la voluntad de Dios? A veces, ¿cómo sé que es la voluntad de Dios? Bueno, lo veíamos la vez pasada cuando de San Ignacio dice, ¿dónde encuentres más paz, verdad? ¿Dónde encuentres más felicidad? Pero a veces esa paz y esa felicidad no viene inmediatamente. Entonces, ¿cómo estoy segura que es la voluntad del Señor lo que estoy eligiendo? Y ahí es tomarnos del Espíritu Santo, estas mociones que hablábamos la vez pasada, movernos desde el Espíritu, abrirnos al Espíritu Santo y que el Espíritu Santo actúe. El Espíritu Santo siempre va a querer nuestro bien. Y quizá al principio no lo vamos a notar, quizá al principio la decisión que tomemos va a ser como, Señor, me pongo en tus manos, pero no estoy segura si la decisión es la correcta. Pero el Espíritu nos va a ir dando señales. Primero nos va a hablar en la oración y nos va a consolar en la oración. Esto es súper importante porque no nos va a dejar inquietos. Yo les contaba la experiencia mía, hubo una decisión que tuve que tomar y que por dentro había algo inquieto que no me dejaba. Y yo entendía, y era una decisión súper buena. Y yo entendía por todos lados que sí, así como, y toda la gente me decía que era la decisión que yo tenía que tomar. Pero cuando iba a la oración había mucha intranquilidad. Y cuando dejé que el Espíritu hablara, que el Espíritu me moviera, vino la paz, pero la paz del Señor, no muchas veces la paz del mundo. ¿Qué quiero decir con esto? Muchos me decían, pero ¿cómo? Estaba a 2 semanas de este gran proyecto y
tú dices que el Señor te habló y no lo vas a hacer. Y es ser valiente y hacer la voluntad del Señor en ese momento. Y si vemos a Jesús en el Getsemaní, haciendo la voluntad del Señor, y para todo el mundo era un loco. ¿Cómo se iba a entregar por algo que él no había hecho? ¿Cierto? Pero después, al tiempo, quizás no voy a sentir la consolación, pero sí voy a sentir la tranquilidad. Una paz que es como, estoy haciendo lo que el Señor quiere. Y aquí un sacerdote amigo siempre me dice, el Señor entrega la paz, pero no te deja en paz. Entonces, claramente, a veces todo lo exterior te va a mostrar que estás haciendo una locura, pero el Espíritu Santo te va a corroborar que es una locura de amor, como la de Jesús. Quizás no al nivel de Jesús, ¿verdad? Porque no nos podemos comparar con Él, pero seguir sus pasos y hacer y dejarnos mover por el Espíritu en cada decisión que vayamos tomando. Y ahí yo me baso en una cita bíblica que es 1 Corintios 3:16, que dice, ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? ¿Qué quiero decir con esto? Escuchar nuestra conciencia, porque ahí habita el Señor. Por lo tanto, desde ahí tomar las decisiones. Y por eso la vez pasada yo les decía en oración. Siempre estar en oración y tomar las decisiones en oración. A veces nos pasa a nosotros, sobre todo las personas que no tenemos la oportunidad de vivir en comunidad, ¿verdad? Y tener nuestro espacio de oración reservado, que tenemos que tomar decisiones y hay que darse el tiempo de orar. Hay que darse el tiempo a solas con el Señor. En este ir y venir, sobre todo este tiempo del teletrabajo, que en lo personal para mí ha sido una locura y quizás para muchos de ustedes también, sacarse tiempito. O sea, como dicen los psicólogos, para el autocuidado, exacto, pero para el autocuidado de tu alma, para no perder esta conexión con el Espíritu Santo, que es el que nos ilumina para tomar las buenas decisiones. Y desde ahí, desde este discernimiento personal que hace cada uno, hoy día los vamos a invitar a poder trabajar este discernimiento comunitario. Primero vamos a entender cuál va a ser nuestro objetivo, va a ser reconocer las herramientas para un discernimiento comunitario, pero también identificar qué es un discernimiento comunitario. Porque sí es igual a un discernimiento personal, porque se siguen los mismos pasos, ¿verdad? Escuchar al Espíritu, oración, pero tiene otro paso que es distinto, y que es abrirnos hacia el otro también, y reconocer en mi hermano, en mi hermana, con las personas que estoy, que también son templos del Espíritu Santo, también son templos de Dios, por lo tanto el Señor también nos habla en los hermanos. Para eso vamos a empezar con el concepto de comunidad. Quizás aquí muchos de ustedes ya viven en comunidad, son religiosas, son religiosos o vivieron en comunidad. Pero el discernimiento comunitario no solo está llamado para los religiosos y religiosas, en una primera parte sí, pero también para nosotros los laicos, que vivimos en comunidad y que estamos llamados a vivir en comunidad. Somos todos el pueblo de Dios, con distintas funciones, ¿verdad? Distintos roles, pero somos comunidad. Por lo tanto, si yo, por ejemplo, me voy al concepto de la RAE, dice que es un conjunto de personas que viven juntas y que tienen algo en común. Me gusta ese concepto de algo en común, porque nosotros los católicos tenemos algo en común, que es nuestra fe, ¿verdad? Nuestra espiritualidad, que es el Señor quien nos une. Comunidad también, otro concepto dice, es un grupo de seres humanos que comparten elementos en común, como idiomas, costumbres, ubicación geográfica, visión del mundo o valores. Aquí me gusta esa cita bíblica que dice, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Ya somos de Dios. Entonces lo que tenemos en común quizá va a ser nuestra visión, nuestros valores. Va a ser la forma en que tenemos de mirar el mundo y la vida. Que si ustedes se dan cuenta, sobre todo aquellos que tienen la oportunidad de compartir con otras personas que quizás no viven su fe o no tienen una espiritualidad definida, nosotros vemos el mundo de distinta manera. De hecho, a veces siento que somos más positivos. Yo tengo la oportunidad de conocer varias personas y muchos de ellos son ateos, se declaran ateos.
Eh, pero es interesante cómo vemos el mundo de una forma distinta. Cómo a veces los católicos, y me doy cuenta de nuestras visiones, creemos más en la salvación de las personas que ellos mismos que se juzgan. Y dentro de una comunidad se suele crear una identidad en común mediante la diferencia de otros grupos de comunidades. A mí me gusta esta definición también porque siento que las comunidades católicas tenemos que diferenciarnos a otras comunidades. No podemos ser solo un grupo de amigos. No podemos ser igual a un equipo de fútbol. No podemos ser igual a el grupo de scout, ¿verdad? No podemos ser igual a una ONG que no tiene fe. Y si se han dado cuenta, los grupos que les he estado nombrando recién tienen mucho de bueno. Por lo tanto, nosotros no nos tenemos que conformar solamente con ser buenos, sino con que Cristo sea nuestra marca, que nuestra comunidad refleje lo que Cristo quiere para el mundo. Y por eso el discernimiento comunitario es tan importante. El Papa Francisco habla de las comunidades. Yo saqué tres características de esto que él nos dice, y que dice que en primer lugar una comunidad tiene que ser armónica. Yo la primera vez que leí esto dije, armónica, como que todos nos veamos bonitos, que sea como algo armónico para el mundo. Y básicamente él lo que nos dice es que tiene que verse en nosotros amor, y que vivamos ese amor de una forma clara y que lo reflejemos a los demás. Por lo tanto, él dice que no va a haber lugar para murmuraciones, envidias, calumnias, difamaciones, sino que tiene que haber paz y perdón. Es decir, amor. Que la comunidad refleje al resto amor. Ahora, esto no significa que entre nosotros nos vayan a haber dificultades, claramente sí, pero todos solucionables desde esta caridad, de este amor que el Señor nos regala. Si yo estoy en comunión con el Espíritu Santo, claramente van a haber cosas que me molestan, sí. Yo, por ejemplo, a mis estudiantes en ética les digo, es súper fácil enojarse, pero enojarse de la forma adecuada, en el momento exacto, de la forma adecuada, es súper difícil. Y eso te enseña el espíritu. El espíritu, ¿te puedes enojar? Obvio que sí. Pero de la forma en cómo reaccionas ante ese enojo es donde actúa el espíritu. Entonces ahí dejarnos ser una comunidad armónica y que los demás lo vean. Lo atractivo que cuando los demás nos vean, puedan ver que vive Cristo en nosotros. Recordemos las primeras comunidades. Ahí como el Señor se visualizaba y llamaba la atención, ¿verdad? Como estas personas que comparten todo y que se organizan de tal forma, que podamos llamar la atención. En un segundo lugar, una comunidad debe ser testigo de la fe. Y aquí hay una pregunta que el Papa hace y dice, ¿es una comunidad que da testimonio de la resurrección de Jesucristo? ¿En nosotros está el Señor resucitado? Y el Señor resucitado significa que nos libera del pecado. Entonces, para que una comunidad pueda discernir bien su camino, tiene que vivir la resurrección de Cristo. Y el tercer punto, y aquí muchos de ustedes que viven en comunidad, que son religiosos o religiosas, podrán este punto saberlo mejor que yo, que dice que una comunidad tiene que vivir la pobreza. Entonces él empieza con una pregunta y dice, ¿cómo es tu actitud o el de tu comunidad hacia los pobres? Y aquí una opción por los pobres, a mí en este tiempo me ha tocado mucho. Yo, gracias a Dios, en este momento tengo trabajo, estoy en una casa calentita y tengo comida todos los días. Pero cada vez, y esto nos ha surgido con mi familia también, que en este tiempo de pandemia vamos viendo personas bastante cercanas que van quedando sin trabajo. Yo tengo estudiantes, como les decía, que tienen que dejar de estudiar para ir a trabajar, porque en sus casas no hay alimento. Y es como, ¿cómo es la opción de los pobres entonces en nuestra vida? Nosotros en lo personal nos hemos como medido. Comemos lo justo y necesario, por ejemplo.
tratamos de ayudar mucho a quienes lo están requiriendo de alguna u otra forma dentro de nuestras posibilidades. Entonces ahí ver la imagen de Jesús, cómo Jesús optó por la pobreza. Ahora eso no significa que porque yo tenga la oportunidad de tener, no me voy a restar, no, pero dice que la comunidad tiene que tener una opción por los pobres, a la luz de la imagen de Jesús, y que tengamos un testimonio de pobreza, es decir, no andar ostentando cosas, ¿verdad? Y también una pobreza de espíritu, que nuestro espíritu sea tan humilde que se deje llenar por el Señor. Esto nos da paso al discernimiento comunitario. Después de conocer qué es una comunidad, ¿verdad? Bueno, y los que vienen en comunidad tienen muchos más elementos que entregarnos. Yo básicamente saqué estos que nos dice el Papa y que nos pueden ayudar un poquito para entender para dónde vamos. Y el discernimiento comunitario, primero que todo, es que una comunidad especial, y esto no solo una comunidad, como les dije antes, de religiosa o de religioso, sino que la comunidad del pueblo de Dios pueda buscar la voluntad de Dios. El discernimiento comunitario tiene que ser una acción cotidiana de la comunidad en buscar lo que Dios quiere de nosotros, más allá de lo que yo crea para la comunidad. Quizás Dios me está hablando a mí, lo pongo en común con mis hermanos, pero es lo que Dios quiere para la comunidad. Y el Vaticano II, esta idea de discernimiento comunitario parte desde el Vaticano II ya con mucha fuerza. De hecho, desde el Vaticano II aparecen nuevas vidas religiosas, nuevas formas de vida religiosa, ¿verdad? Nuevas comunidades, nuevos movimientos. Entonces, a partir del Vaticano II aparece esta imagen de discernimiento comunitario, que ya no es un discernimiento solo personal y espiritual de cada miembro de la comunidad, sino que aparece esta imagen de discernimiento comunitario, que ya estaba presente en nosotros a través de las escrituras, pero se le da una mayor forma. Y yo aquí saqué una frase que nos puede ayudar un poco, que es: el pueblo de Dios procura discernir en los acontecimientos, exigencias y deseos que comparten con sus contemporáneos. ¿Cuáles son los signos verdaderos de su presencia? Los signos de los tiempos, ¿verdad? El Vaticano II nos ayuda también bastante a ver estos signos de los tiempos, que la comunidad pueda discernir qué está pasando en nuestra sociedad y que podamos juntos poder cumplir las exigencias de los tiempos, poder ir discerniendo qué quiere el espíritu de nuestra comunidad, qué quiere el espíritu de nosotros. Yo a veces aquí siempre veo como el ímpetu que tenemos algunas personas como de querer hacer muchas cosas, pero calma, escucha al espíritu y escúchalo en comunidad, y en comunidad nos va a decir qué hacer. Algunos van a pensar, dice, pero qué difícil en comunidad. Yo tengo la experiencia que el Señor nos ha hablado, el Espíritu nos ha hablado en una comunidad, en oración, el mismo tema sin ponernos de acuerdo. O sea, me recuerdo que eran unas misiones y que nosotros estábamos muy fijos de hacer unas misiones en ese lugar y empezaron a pasar muchas cosas que nos impedían esas misiones. Y cuando fuimos a la oración, y después la compartimos en comunidad, a cada uno el Señor nos dio una idea para poder hacer las misiones, pero destructurando lo que nosotros teníamos. Como ahí lo que nosotros teníamos metido entre ceja y ceja, el Señor lo estructuró y el Espíritu sopló. Por eso es importante que las comunidades se abran al Espíritu Santo, y el Papa Francisco lo dice, sacar a veces las estructuras y dejar que el Espíritu sople, ¿verdad? Dejar que el Espíritu entre por una ventana, que entre por una puerta. Quizás no es derrumbar toda la estructura, pero sí se va a modificar un poco. Por lo tanto, estar atento a los signos de los tiempos en comunidad. Y esto es importante, el discernimiento comunitario no tiene que ver
con lo que la mayoría diga. A veces confundimos con discernimiento comunitario, vamos a hacer una votación y lo que diga la mayoría se hace. No, sino que es un consenso. Muchas veces quizás la mayoría va a tener una idea y va a venir otra persona, quizás con una idea distinta, y vamos a ver la coherencia. Y la mayoría finalmente va a decir, intentemos por eso. Llegar a un consenso. Quizás a lo mejor esa idea se va a ver complementada con otra. Y quizás vamos a armar otra idea. Como estas misiones que yo les contaba. Armamos otra y de otra forma. ¿Seguimos con la misma estructura? Sí. ¿Seguimos con las mismas misiones, la misma idea? Sí. Pero se reestructuró a través de un consenso cuando dejamos entrar al Espíritu. El Espíritu nos habla en comunidad. Dejarlo entrar. Discernir en comunidad es muy importante. ¿Por qué? Porque todos somos miembros activos del cuerpo místico de Cristo. Él nos tiene incorporado en su cuerpo y le estamos dando vida a este cuerpo. También como lo dice San Pablo, o lo podemos estar matando, ¿verdad? Por eso es importante siempre estar conectados al Espíritu Santo, para poder conectarnos, estar conectados con Dios para darle vida a este cuerpo. Como aquí cito a una santa, que es Santa Teresa de Lisieux, que ella habla mucho de esta verdad de fe, de cuerpo místico, y dice, ¿qué parte del cuerpo te sientes tú? Y ahí también cada uno visualizarse, a ver en esta comunidad, ¿qué parte del cuerpo soy? Y desde ahí ayudar al discernimiento comunitario. Desde ahí poder ir a la oración y preguntarle al Señor qué quiere de mí en esa comunidad. ¿Qué puedo aportar? Y aquí que ustedes van a acompañar personas y van a acompañar grupos es súper importante, porque a veces les van a tocar personas que están empecinadas en hacer lo que el otro hace. Entonces hay que invitarla a descubrir su propio rol dentro de la comunidad y que es tan importante como el otro. Y discernirlo en comunidad. ¿Qué necesita esta comunidad y qué puedo dar yo a ella? Aquí hay una imagen de una película de los coristas. No sé si alguno la ha visto. Si no la han visto, las invito a ver porque la encuentro, bueno, yo que soy profesora, para mí es algo así como que me conmueve mucho. Pero había los coristas es un profesor que llega a un orfanato y arma un coro, para no contarles toda la película. Y había un niñito que era muy desafinado. Y el niñito quería cantar y quería cantar. Quizás cuántos de nosotros somos así, súper desafinados y queremos cantar y meternos al coro, ¿verdad? Y el profesor lo toma y le dice que va a ser un rol súper importante dentro del coro. Y lo pone con las manitos así y lo usa de atril. Entonces él es como, pucha, pero ¿cómo de atril? Y el profesor le dice, es que eso es súper importante. Porque si tú no estás con tu manito así, el coro no puede cantar. Por lo tanto, es muy importante que aquí seamos miembros activos del cuerpo, porque si yo me siento así de importante en el cuerpo de Cristo, cuando yo vaya a la oración y tenga que discernir para mi comunidad, lo voy a hacer con mucho compromiso y mucha humildad. Ahora, el discernimiento en comunidad no se trata solo de poner en común los discernimientos personales, como un compartir de fe, por ejemplo, o una revisión de vida, que cada uno diga, ya, yo pongo esto, ya, y de aquí armamos un discernimiento comunitario. No, se trata de poner en la oración inquietudes que tenga nuestra comunidad. Se trata de poner en nuestra oración los nombres de las personas de mi comunidad y poder sacar adelante desde ahí proyectos. Yo aquí puedo visualizar comunidades o grupos que llevan sus proyectos a la oración, y es interesante cómo el Señor les habla y les hace dar mucho fruto. En cambio, cuando tenemos grupos que solo cada uno quiere ganar por su interés y no hay un trabajo, un discernimiento en comunidad, esos grupos como que no tienen mucho fruto. ¿Cuál es
Aquí dice, el discernimiento en común tiene la finalidad de preparar las decisiones, ayudar a tomar la más conveniente, la que sientan como voluntad de Dios. Poner en común los objetivos de este grupo y poder tomar decisiones desde esta comunidad. Y aquí hay que estar muy atento a los signos de los tiempos y que la comunidad pueda estar muy atenta, porque el Señor nos va a hablar en todo momento. Si hemos tenido una oración profunda, si hemos tenido el tiempo para darnos de diálogo con Dios, Dios va a seguir hablando. Y ahí estar muy atento a los signos de los tiempos y lo que nos va diciendo. Hoy en día, ¿cómo nos está llamando a nosotros como comunidad en medio de esta pandemia el Señor? ¿A quedarme a un lado? ¿A involucrarme? ¿De qué forma me involucro? Poder discernirlo en comunidad. Creo que estamos en un tiempo muy fuerte para poder unirnos a la oración y discernir lo que Dios quiere en nuestras vidas, ¿cierto? Y de nuestras comunidades. Ahora, claramente, falta mucho aprender a discernir. Pero para eso ustedes se están preparando y poder enseñar a muchos más y ser discípulos del Señor. ¿Cuáles van a ser las herramientas necesarias que tiene que tener una comunidad? Primero, mucha humildad, ¿ya? Aquí, saber que el otro es tan importante, saber que el otro es templo del Espíritu Santo y dejar mi individualismo. Es necesario que las personas que componen una comunidad dejen su individualismo y sean humildes también. Porque en el otro también me habla el Señor. El otro también se puede expresar, ¿ya? Una escucha. Cuando hablamos de escucha, hablamos de esta escucha activa. Esta escucha que pone atención en lo que está pasando con mis hermanos. Y trata de entender aquello que ellos están viviendo y lo que están expresando. Quizás no son las mismas ideas que tengo yo, no me están atacando, sino que el Señor también a ellos les está hablando. Entonces, poder tener esta escucha activa. Veracidad de la expresión. ¿Qué quiere decir esto? Que seamos sinceros con lo que vamos entendiendo del Señor. Que sea una información real. Muchas veces, quizás por querer ganar, no sé, con las ideas que nosotros tenemos, no damos toda la información que hemos entendido o no me voy comunicando bien con mis hermanos. Pero aquí, entregar la información real y de repente quizás no tengo nada que decir. Y decir, pucha, en verdad, lo dejo a decisión de usted y yo, porque en verdad no entiendo nada en este momento en la oración. Por lo tanto, esto también tiene que ver con dejar un poco el monopolio de la situación, que el otro también tiene la oportunidad de aportar, que yo no soy la única. Un sentido de pertenencia. Cada miembro de la comunidad se tiene que sentir parte de esa comunidad. Hoy en día está el concepto de familia, ¿cierto? El pueblo de Dios. Sentirse pueblo de Dios, sentirse familia de Dios. Somos hermanos y tratarnos como tal. A mí me sirve mucho ver cómo yo trato a mi hermano. Nosotros en mi casa somos solo dos. Yo amo a mi hermano. Por lo tanto, en una comunidad, amar. Incluso ahí en una de las cartas de San Pablo dice, ¿qué gracia tiene amar a aquellos que te caen bien, verdad? La gracia está amar en aquellos que te cuesta. Por lo tanto, en una comunidad aprender a amar. ¿Ya? Y el amor lo aguanta todo y se lo soporta todo, pero también lo espera todo. Por lo tanto, eso va dando un sentido de pertenencia cuando se vive la fraternidad. Y la fraternidad es vivirnos como hermanos. ¿Vamos a tener nuestra diferencia? Obvio que sí, pero ¿cómo las arreglamos? Y eso va desde la conexión con Dios. Yo no puedo sentir fraternidad frente a los demás si no me nace desde el Señor. Y la oración. Ahí es donde yo entiendo todo de Dios. Ahí es donde el Espíritu me sopla. Ahí es donde veo como Cristo me va mostrando con su ejemplo qué hacer. Ahí voy viendo la entrega de Cristo en comunidad. Jesús es el que vive en comunidad y nos enseña a vivir en comunidad.
Es muy interesante leer los pasajes de las primeras comunidades o los pasajes de los apóstoles, cómo vivían ellos, cómo Jesús vivía con ellos. Entonces, ahí la oración es aquella que nos va a enseñar cómo discernir en comunidad, cómo decidir en comunidad. A veces como que nos llenamos de reuniones, reunión de consejo, reunión de no sé qué, reunión de esto. ¿Y cuánto tiempo le damos a la oración? Entonces también que las comunidades, en vez de tener tantas reuniones, entre eso, oración comunitaria, muy importante. Y el discernimiento comunitario desde la Biblia, lo que les decía yo recién, leer pasajes, visualizarnos en ellos como comunidad. ¿Qué nos está diciendo el Señor ahí? Y por ejemplo, en 1 Corintios 1:10, dice, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo los exhorto a que se pongan de acuerdo, a que no hayan divisiones entre ustedes y vivan en perfecta armonía, teniendo la misma manera de pensar y de sentir. Ay, pero somos todos tan distintos, ¿cómo vamos a tener la misma forma de pensar? Pero pensar desde Dios, cuando nos ponemos y el Señor en nosotros saca bondad, saca caridad, el Espíritu Santo con sus 7 dones nos llena y nos hace actuar desde una forma parecida. Y podemos tener el mismo sentir, que es el sentir de Jesucristo. En Romanos 12, 4, 5, dice, porque así como en un solo cuerpo tenemos muchos miembros con diversas funciones, también todos nosotros formamos un solo cuerpo en Cristo, y en lo que respecta a cada uno. Nosotros, miembros los unos de los otros, estamos unidos. Y estamos unidos unos con otros. Por lo tanto, podemos lograr tener esa visión hacia el mundo desde nuestra comunidad que viene desde el Señor. Y en Romanos 12:16 dice, vivan en armonía unos con otros. No quieran, sobresalir. Pónganse a la altura de los más humildes. No presuman de sabios. Romanos 12:16. No presumir que somos los que sabemos más, sino que ser humildes. Estas citas, y hay más, yo se las voy a adjuntar en un documento, en donde también viene explicado un poco más en detalle el PPT, ¿ya? ¿Cuáles son las dificultades que puede encontrar una comunidad para un discernimiento desde lo que Dios quiere? Primero, una incapacidad de escucharnos, de comunicación y de diálogo. Cuando eso no existe dentro de una comunidad, es imposible tomar decisiones y discernir a la luz del Espíritu. El sentido de no pertenencia. Esto quiere decir, cuando no me siento parte de la comunidad, claramente no soy parte de ella, y si muchos no nos sentimos así, no va a ser un discernimiento comunitario, va a ser un discernimiento de alguno o de una persona. La de un grupo que posee una falsa imagen de sí mismo y no intenta aclarar y asumir la realidad contradictoria o inauténtica en la que vive. Aquí hay grupos que han pasado por esto y comunidades que se quedan con una imagen falsa de ellos y finalmente lo que están viviendo no es la imagen para la que fueron creadas. Aquí hay varios grupos dentro de la iglesia que ha pasado eso, que se han desvirtuado un poco porque no han escuchado la voz del Señor, ¿cierto? No han escuchado el Espíritu Santo y se desvirtúan y pierden finalmente la imagen y no se van dando cuenta. Por lo tanto, aquí es imposible que puedan discernir lo que Dios quiere de ellos. Un grupo autosuficiente, que cree que es algo superficial, ¿verdad? Que nunca hace oración, que se dicen, no sé, católicos, pero no se abren al Espíritu, se quedan solo de apariencia. Francamente, eso no va a ayudar a un discernimiento comunitario. Y un grupo psicológicamente perturbado, que haya pasado por algún trauma como grupo, eso va a crear angustias y desconfianzas dentro del grupo. Y eso nos va a llevar a una buena comunión. Y al no tener una buena comunión no podemos decidir juntos lo que queremos. Y no podemos abrirnos como comunidad y seguir como comunidad al Espíritu. ¿Cómo lo va a lograr la comunidad? Primero, teniendo tiempos de oración.
personal y comunitariamente. Hay que hacerse el tiempo de oración. Hay que rezar personalmente y en comunidad. Siempre estar dispuesto a escuchar al Espíritu Santo aunque nos cambie los planes, pero estar ahí dispuesto a escucharlo, porque Él sabe lo que es mejor para nosotros. Reconocernos como hermanos, unos con otros, somos hermanos, lo que les decía adelante. Eso, el Señor nos tiene a todos como sus hijos predilectos. Por lo tanto, cuando yo reconozco al otro como hermano, se van las envidias, se van las murmuraciones, sino que se crea el amor, ¿cierto? Quizás a lo mejor con algunos voy a tener más amor que con otros, pero va a existir ese lazo. Y paso al segundo punto, que dice crear lazos fraternos de confianza. Aquí también es importante tener tiempos de autocuidado, lo que dicen los psicólogos. Tiempos de compartir una once, tiempos de compartir un almuerzo. Las primeras comunidades compartían lo espiritual y lo humano. Entonces también compartir lo humano, saber lo que está pasando mi hermano. Que no solo me quede en la oración, sino que también saber lo que está viviendo. Y para eso hay que crear ambientes de confianza. Es súper importante. Y aquí en los ambientes de confianza va el no juzgar, ¿cierto? El otro vive cosas porque quizás cómo ha sido su vida. No juzgar sus actitudes, sino que aprender que todo lo que mi hermano tiene a mí me ayuda a crecer. Y tener mucha humildad. Aquí me gusta ver como saber que el otro puede ser más capaz que yo. Y tiene más dones y más talentos que yo. Y gracias a sus dones, gracias a sus talentos, yo voy a crecer. Entonces, ser muy humilde al entregar. Y también entregar todos mis talentos gratuitamente a la comunidad. Y así vamos a crear ambientes en los cuales vamos a poder ir a la oración y poder discernir nuestros caminos juntos. Y poder saber lo que el Señor quiere de nuestras comunidades. Y ya para ir finalizando, voy a terminar con una cita y una frase más adelante que dice, en fin, vivían todos unidos, compartan las preocupaciones de los demás, ámense como hermanos, sean misericordiosos y humildes. A mí una vez aprendí que la palabra misericordia es el amor que Dios tiene a mi miseria. Entonces yo amar también aquello que no me gusta de mi hermano. Es difícil, súper difícil. Pero cuando lo logramos hacer, logramos poder unirnos, ¿cierto? El poder estar unidos y preocuparme por los demás va a hacer que podamos estar juntos, poder crear una armonía, como dice el Papa, y desde ahí hacer lo que el Señor nos pide como comunidad, poder discernir los pasos que Dios tiene para nosotros como comunidad. Y los invito a que podamos cerrar con este salmo y pedirle al Señor lo que nos dice el Salmo 143, que dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, que tu buen espíritu me guíe por un terreno sin obstáculos. Cuando yo leo esto, siento que los obstáculos están, ¿cierto? Pero el Señor y su espíritu me van a llevar a superarlo. Entonces, que como comunidad, el Señor nos enseñe a hacer su voluntad y que nos enseñe a guiarnos por este buen espíritu. Bueno, espero que los haya iluminado un poco esto del discernimiento comunitario. Básicamente hay que tener la base del discernimiento personal para poder hacer este camino de comunidad, que es discernir en verdad lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros y como comunidad hacer la voluntad de Dios. Eso básicamente es el discernimiento comunitario. Espero que les haya ayudado. Sé que muchos de ustedes quizás tienen mucha experiencia en comunidad y ojalá esto pueda ayudarles un poco más a su vivencia. Les mando un abrazo grande y les agradezco por este espacio que se puedan dar de poder profundizar un poco más en esto y nos podamos ver quizás en otra ocasión o en vivo y en directo. ¿Ya? Les mando un abrazo grande a cada uno, a cada una, y que tengan una buena semana y puedan estar todos bien dentro de lo que estamos pasando.
Muchas gracias y que estén bien.